Hola, vamos a empezar esta parte de la clase hablando del incremento relativista de la masa. Cuando una partícula se empieza a tener una gran velocidad, si la partícula tiene masa, su masa puede decirse que su masa aumenta, ¿verdad? Con respecto a la masa en reposo. La masa en reposo es la masa medida en un laboratorio y cuando la partícula se encuentra en reposo. La masa aumenta cuando la partícula está en movimiento respecto a un observador, de tal forma que si la partícula incrementa su velocidad a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, la masa se hace infinita. Por esa misma razón, una partícula que tiene masa no puede alcanzar la velocidad de la luz porque la masa se hace infinita y no existe una fuerza capaz de acelerar esa partícula lo suficiente como para que alcance la velocidad de la luz. Ahora, vamos a hablar, digamos, estos ya son hechos físicos. Toda esta teoría de la relatividad ya ha sido probada. Entonces, vamos a ver que existen tres pruebas clásicas de la teoría de la relatividad. Una es el movimiento de Mercurio, que lo vamos a ver en un video más adelante. Y después, las lentes gravitacionales es la segunda evidencia de la teoría de la relatividad. Ahora vamos a hablar un poco de la relatividad general. Esta relatividad general se basa en el principio de equivalencia, que es enunciado por primera vez por Albert Einstein en 1911 y es el fundamento de la teoría de la relatividad general. Él establece que un campo gravitacional homogéneo es completamente equivalente a un marco de referencia uniformemente acelerado. O sea, que es lo mismo que usted vaya en una nave espacial a una velocidad de 9,8 metros por segundo, a que usted esté aquí experimentando la gravedad de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque usted va a experimentar, por ejemplo, un empuje en esta dirección, que es lo que usted va a sentir como un peso. No sé si ustedes se han subido en algún momento en una rueda que hay en el parque de diversiones que da vueltas así, que usted está pegado. Entonces usted empieza a experimentar por el efecto de la aceleración centrípeta, una fuerza que lo empuja hacia el asiento ese. Y puede ser bastante grande, puede ser bastante desagradable. Ese mismo es como si fuera, Einstein dice, bueno, ese mismo peso o esa misma fuerza es como si usted estuviera experimentando la fuerza de gravedad de algún planeta. Entonces, no hay ninguna diferencia entre un marco de referencia acelerado y la superficie de un planeta que tiene una gravedad G, digamos, cualquiera que sea el valor. Entonces, vamos a imaginarnos que dentro de la nave va un astronauta de masa M y él se pesa en esta balanza. La balanza le va a indicar el valor de la masa, pero es en realidad las balanzas lo que miden es el peso y tiene una calibración para que le salga el valor de la masa. Pero si él va en la nave, él va a medir M por G y si él está en la superficie del planeta, él va a medir M por G si los valores de las aceleraciones son iguales, porque ambos fenómenos son equivalentes. Entonces, utilizando el principio de equivalencia, Einstein predijo que un haz de luz que viaja por un campo gravitacional se desvía de su trayectoria, o sea que la luz se desvía por el efecto de la gravedad. Entonces vamos a imaginar una situación que es la siguiente, basados en el principio de equivalencia. Entonces vamos a imaginar que vamos en la nave hacia acá, en esta dirección, y que va a entrar un fotón por la ventana mientras nosotros nos vamos moviendo con una aceleración G. Entonces, conforme el fotón se mueve, él va a llegar a pegar en la pared, ¿verdad? Y ahí vamos a saber dónde pegó el fotón. Y vamos a describir, visto desde adentro, el movimiento del fotón es precisamente una parábola, como cuando cae una bola en la Tierra, hace movimiento parabólico por el efecto de la gravedad. Lo mismo le pasa al fotón por el efecto de la gravedad. Y recuerden que
una nave que se acelera con aceleración g es lo mismo que un campo gravitacional que tiene aceleración g. Por lo tanto, así como el movimiento de la nave curva la trayectoria del fotón, la gravedad curva también la trayectoria del fotón por el efecto de su campo gravitacional. Entonces, esto demuestra que la gravedad se curva por el efecto de la luz. Y Einstein nos dice que la gravedad en realidad es una deformación del espacio-tiempo y que la luz viene siendo curvada por esta misma deformación. Ahora, esto se demuestra y ya fue demostrado en 1976, según creo, durante un eclipse de sol, un eclipse total de sol. No, perdón, en 1919, Arthur Eddington demostró esta prueba con un eclipse de sol y en 1970 se analizó de nuevo y se vio que el resultado era correcto. Entonces, este es el efecto de la lente gravitacional. Supongamos que tenemos aquí el Sol y que, bueno, este día hay un eclipse, por lo tanto, nosotros salimos a observar las estrellas, pero una estrella conocida, que ya conocemos su posición, ese día, en ese momento no la veremos porque está justo detrás de nuestro Sol, donde está la Luna también. Entonces, ese día esa estrella no es posible observarla. Sin embargo, la influencia gravitacional del Sol va a ser el efecto de una lente. La luz que viaja en línea recta va a curvarse por el efecto de la gravedad de nuestro Sol. Y como para nosotros la luz viaja en línea recta, pues vamos a ver que la posición de la estrella va a ser una posición aparente y la vamos a poder observar, aunque en ese momento realmente esa luz no es visible. Esa estrella no está visible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que se van a formar una especie como de figuras, porque de ahí, si se curva de este lado, pues también probablemente de este otro lado se va a curvar algunos haces de luces. Entonces, dependiendo de las posiciones de las fuentes que están detrás de las estrellas, se pueden formar diferentes patrones de luz. Algunos conocidos como el anillo de Einstein, justo cuando la fuente está detrás de la estrella masiva o de la galaxia masiva, y entonces se ve como la galaxia y luego como un aro que la rodea. Eso es un anillo de Einstein, es un efecto de lente gravitacional. Y mediante de ecuaciones de la relatividad general o ecuaciones de geometría, se puede determinar la masa de esta lente gravitacional, se puede determinar la masa del objeto grande que ha producido la curvatura de la luz. También hay otras configuraciones, una que se llama la cruz de Einstein y así sucesivamente. Pero este efecto de anillo gravitacional, bueno, ya es un efecto que ya se mide, se analiza para medir masas de objetos muy grandes, especialmente galaxias. El objeto que actúa como lente es aquel al cual que le podemos medir la masa. También se da el efecto de que las longitudes de onda de estos objetos, cuando pasan por aquí, sufren un corrimiento eh, por precisamente por el curvamiento de la luz y por el efecto de esta masa. También el tiempo se dilata por el efecto de la masa. Entonces tiene unos efectos muy interesantes y unas consecuencias muy interesantes de la teoría de la relatividad general, pero ya las matemáticas de esta parte se escapan al nivel de este curso, pero igual sigue siendo muy interesante. Gracias.